La acusaron de bruja y quisieron quemarla viva. Pero cuando todo parecía perdido, un guerrero apache surgió entre la nieve y la salvó. No con palabras, con silencio. Esta no es una historia de magia, vino de dignidad, renacimiento y del poder de ser visto cuando todos te niegan. La nieve caía con un silencio denso sobre los tejados grises de Dust Hollow, como si intentara cubrir con su pureza los pecados del pueblo. Era finales del invierno de 1877, y el viento silbaba entre las casas de madera, arrastrando consigo no solo el frío, sino también los murmullos de una tragedia que todos creían justa. Todos, menos ella. Clara Monroe caminaba entre dos hombres armados, los tobillos desnudos sobre la nieve endurecida. No temblaba por el frío, ni siquiera lloraba. Llevaba la cabeza alta, aunque su vestido raído, su cabello cubierto de ceniza y sus muñecas atadas hablaban por ella. La joven costurera, huérfana desde que tenía memoria, estaba acusada de un crimen que no había cometido: el incendio del granero de suministro. La fuente de provisiones del pueblo había sido devastador, y alguien tenía que pagar. El alcalde Luther Griggs había señalado a Clara con una rapidez sospechosa. Había furia en sus ojos, pero también algo más: miedo. Su propio hijo, Jasper Griggs, se había emborrachado esa noche, como tantas otras. Algunos lo habían visto merodear cerca del granero con una lámpara temblorosa en la mano. Otros, como siempre, decidieron no ver nada. Clara sí lo había visto, había intentado detenerlo, pero el fuego se encendió más rápido que los gritos. Y cuando los primeros vecinos acudieron, solo ella estaba allí. Jasper ya había huido. El alcalde no dudó. Un juicio breve, sin abogados, sin testigos. El pueblo aceptó la historia que quería oír. Bruja, murmuraban algunos entre la multitud reunida en la plaza, siempre tan callada, tan rara, como si escondiera algo. Los maderos estaban apilados, secos, listos para arder. Un sacerdote murmuraba oraciones, aunque ni él mismo parecía creer en lo que decía. La soga se tensó en las muñecas de Clara mientras un hombre le cubría los ojos con un trapo negro. Pero antes de que pudieran atarla al poste, un grito salvaje atravesó la plaza como una flecha. ¡Al suelo! Una sombra cruzó la nieve. Un caballo negro surgió desde el bosque cercano, su jinete envuelto en una capa de pieles, con la cara cubierta por una pintura tribal. Nadie entendió lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde. El desconocido lanzó una granada de humo hecha de ramas secas y cenizas. Una nube gris envolvió la plaza. Se oyeron disparos al aire, gritos, confusión. Cuando la neblina empezó a disiparse, Clara ya no estaba. El jinete galopaba como un rayo hacia el norte, con Clara tendida sobre la silla, inconsciente, detrás. Algunos intentaron seguirlo, pero los caballos se negaban a avanzar por el sendero que conducía al barranco. Era territorio apache, terreno sagrado. Incluso los más valientes del pueblo sabían que no se debía cruzar ese límite. ¿Quién era ese salvaje?, preguntó uno. Un anciano, el único que no había gritado durante el caos, respondió con voz baja: Koa Redbird. Los ojos se abrieron con miedo. Ese nombre hacía eco en las paredes del pasado. Koa era un fantasma para Dust Hollow, un joven guerrero que años atrás había salvado a un niño blanco de morir ahogado, y fue recompensado con un disparo en el hombro por acercarse demasiado. Desde entonces, había desaparecido en las montañas, convertido en leyenda, en amenaza, en excusa para asustar a los niños desobedientes. Pero ahora había vuelto y se había llevado a la bruja, o eso creían. En realidad, Koa no rescató a una bruja, ni siquiera a una víctima. Lo que vio en los ojos de Clara, en ese instante entre el humo y la nieve, fue algo más. La misma soledad que él había llevado a cuestas durante años, la misma injusticia, el mismo vacío. No dijo palabra mientras cabalgaba. Clara respiraba con dificultad, con el rostro golpeado por el frío y el alma rasgada por la humillación. Pero estaba viva, y por primera vez en su vida, alguien la había elegido. Alguien había creído en ella. Ese fue el verdadero inicio de todo. Clara abrió los ojos con esfuerzo. Al principio, solo vio niebla. Luego, sombras. Y finalmente, luz filtrándose a través de una tela rústica que colgaba a modo de puerta.
La brisa olía a humo de leña, resina de pino y algo más. Calma. Su cuerpo dolía, pero no era el dolor de una soga ni el ardor del fuego. Era cansancio profundo, acumulado, que por fin tenía permiso para salir. «Estás despierta». La voz era baja, firme. Koa Redbeard se sentaba junto a la entrada del refugio, tallando en silencio un trozo de madera. Sus ojos no buscaban los de Clara, como si el respeto fuera más importante que la curiosidad. Clara intentó incorporarse, pero la rigidez de sus músculos la obligó a volver a recostarse. Miró alrededor, una cueva pequeña con mantas de piel, vasijas con agua, raíces secándose al fuego. Nada lujoso, pero todo hecho con cuidado, con dignidad. «¿Dónde estoy?», susurró. «Tierra protegida. Nadie entra sin permiso, nadie sale sin el corazón limpio», respondió Koa. Ella no entendió del todo, pero no preguntó más. La nieve golpeaba suave contra la entrada. Afuera, el mundo seguía girando, pero aquí dentro, el tiempo parecía estar contenido en una taza de barro caliente que Koa le ofreció sin palabras. Durante días, Clara apenas hablaba. Koa tampoco. Se comunicaban con gestos, miradas, el crujir del fuego y el sonido de las aves. Cuando ella tosía, él le dejaba junto al lecho infusión de corteza. Cuando tenía pesadillas, él no preguntaba. Solo echaba más leña al fuego y se sentaba cerca hasta que volvía a dormir. La confianza creció como brote bajo la nieve, lentamente, en silencio, con tenacidad. Con el paso de las semanas, Clara empezó a ayudar, primero con los vendajes de hierbas, luego cocinando caldo de raíz. Koa le enseñó a encender fuego sin cerillas, a rastrear huellas en la nieve, a leer el lenguaje del viento. Clara se sorprendió de sí misma. No era torpe, ni débil, solo había vivido toda su vida en una jaula demasiado pequeña. En una ocasión, al lavar su ropa en el río helado, Clara vio su reflejo en el agua. No reconoció a la mujer delgada, con ojeras y las manos agrietadas por el frío, pero tampoco sintió lástima. Por primera vez, esa imagen no le daba vergüenza, porque cada grieta tenía historia. Cada sombra en sus mejillas era una prueba de que seguía viva. Una tarde, mientras recogían ramas secas, Koa se detuvo de pronto. Sus sentidos agudos notaron algo que Clara aún no podía percibir. El viento había cambiado. Las aves callaban. Y en la nieve, unas huellas frescas no eran de venado. «Nos buscan», dijo Koa, apenas en voz baja. Clara sintió un nudo en el estómago. No era miedo por sí misma, sino por él, por el lugar que ahora sentía como hogar, por la primera vez en su vida en que el silencio no era castigo, sino paz. Esa noche, no durmieron. Koa vigiló desde lo alto de una roca, arco en mano. Mientras Clara empaquetaba lo esencial, no discutieron. Solo actuaron, con una sincronía que solo nace del respeto mutuo. Pero no llegaron los perseguidores. A la mañana siguiente, las huellas se perdían en el hielo. Tal vez se habían acercado y retrocedido, tal vez el bosque los había rechazado, o tal vez, como dijo Koa con media sonrisa, la montaña los consideró indignos. A partir de entonces, Clara comprendió que la tierra misma protegía a quienes sabían escucharla. No era superstición, era un pacto. Respeto por protección. Y así, entre nevadas y amaneceres rojizos, pasaron las semanas. El invierno parecía eterno, pero no hostil. Clara comenzó a reír de nuevo, una risa suave, tímida, como si temiera romper la magia del lugar. Koa, por su parte, la observaba desde la distancia. Nunca la tocó, nunca la juzgó, nunca le preguntó más de lo necesario. Una noche, sentados junto al fuego, Clara rompió el silencio. «¿Por qué me salvaste?». Koa no respondió de inmediato. Arrojó una ramita al fuego que chisporroteó como si contuviera un secreto. «Porque también me salvaron una vez, y no pude devolver el favor entonces». Esa fue toda la explicación. Y fue suficiente. El deshielo llegó lentamente, no como un evento puntual, sino como una serie de detalles diminutos. El goteo constante en las cuevas, la tierra volviendo a respirar bajo la nieve derretida, y las flores silvestres brotando tímidamente entre piedras cubiertas de musgo. Para Clara, cada cambio era como una señal silenciosa de que algo dentro de ella también empezaba a florecer. Koa y ella ya no eran desconocidos, pero tampoco eran lo que el mundo llamaría amigos.
Entre ellos no había promesas ni expectativas, solo una compañía que no asfixiaba, un silencio que no juzgaba. Una tarde, mientras recogían hierbas en una ladera templada por el sol, Clara se agachó para cortar una flor azul. Se detuvo un instante, contemplando la delicadeza de sus pétalos. Entonces preguntó, ¿tiene nombre? Koa miró la flor y asintió. En mi lengua, se llama Kubutá. Significa volver después del dolor. Clara la guardó en su bolsillo, no por superstición, sino porque, en ese momento, entendió que llevaba meses volviendo de su propio abismo. A medida que la nieve se retiraba, los sonidos del exterior volvieron. Pájaros carpinteros, lobos lejanos, voces humanas. No eran muchas, pero se acercaban. En las noches sin luna, Clara y Koa podían ver fogatas a lo lejos, más allá del río, gente buscando. Patrullas del pueblo. Seguían empeñados en encontrarla, no por justicia, sino por orgullo, porque nadie desafiaba al alcalde Griggs y quedaba impune. ¿Por qué no me odias?, le preguntó Clara una noche, sentada frente al fuego. Koa frunció el ceño, confundido. Fui criada por quienes te llamaban salvaje, por los que te dispararon cuando salvaste a ese niño, y aún así me salvaste a mí. Koa respiró hondo, no respondía rápido. Elegía las palabras como quien elige semillas. La tierra no pregunta de dónde vienes antes de darte sombra, dijo al fin. Yo tampoco. Clara bajó la mirada. Sus manos seguían marcadas por la soga, las cicatrices se desvanecían, pero no los recuerdos. Koa nunca la obligaba a hablar, pero esa noche las palabras escaparon como agua contenida demasiado tiempo. Le contó sobre su infancia en la casa de beneficencia, cosiendo hasta sangrar los dedos, soñando con un futuro que no tenía forma, sobre cómo aprendió a leer sola, memorizando los rótulos de las tiendas, sobre cómo su primer vestido lo regaló a una niña que lloraba. ¿Y cómo? A pesar de todo, nunca aprendió a odiar. Koa la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, le ofreció un pedazo de pan de maíz que había calentado junto al fuego. Compartir comida era su forma de decir, te entiendo. Un día, mientras Clara recogía agua del arroyo, escuchó pasos apresurados entre los árboles. No eran de Koa, no eran cautelosos. Se volvió con el corazón palpitando y vio a una mujer vestida con ropa del pueblo, que la miraba como si hubiera visto un fantasma. Clara, ¿eres tú? La joven tardó en reconocerla. Era Mae, su antigua vecina. Había trabajado juntas brevemente en la tienda de telas. No eran amigas cercanas, pero sí conocidas. Te están buscando. Siguen diciendo que eres culpable. Pero Jasper, él ha estado hablando en sueños. Cada noche grita cosas sobre fuego, sobre cómo fue un accidente. Clara sintió un temblor en las piernas. No era miedo, sino una mezcla peligrosa de rabia y esperanza. May continuó. Yo lo escuché, y no soy la única. Hay gente que empieza a dudar. Algunos empiezan a preguntarse si no fue todo un encubrimiento. Estoy aquí porque quiero ayudarte. Quiero hablar con el reverendo, con quien escuche. Clara la tomó de la mano. No dijo gracias. Mae no parecía quererlas. Lo que quería era actuar, y ese pequeño acto de valentía cambió todo. Cuando Mae se marchó, Koa apareció entre los árboles. Había observado todo en silencio. Clara pensó que se opondría a que alguien del exterior se acercara tanto, pero en vez de eso, Koa dijo, a veces el fuego no destruye, limpia. Deja espacio para que algo nuevo crezca. En los días siguientes, las patrullas se intensificaron. Koa preparó rutas de escape, escondites entre rocas, señales talladas en árboles. Pero Clara no quería huir más. Algo dentro de ella se había vuelto firme, como una raíz antigua, no por venganza, sino porque necesitaba que la verdad se dijera en voz alta, no por ella sola, sino por todos los que vivían con miedo a hablar. Entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, 3 hombres armados llegaron a los bordes del barranco. Clara y Koa los vieron desde lo alto. No parecían querer dialogar. Tenían sogas, pistolas y la arrogancia de quien se cree invencible. Koa se preparó para defender su tierra, pero Clara lo detuvo. No vale la pena manchar este lugar con sangre. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Un silbido cortó el aire, y desde detrás de los hombres surgieron otras sombras, no guerreros, campesinos, mujeres, gente del pueblo. Mae estaba al frente, sosteniendo una linterna. «Basta», gritó.
Ya no vamos a ser cómplices del silencio. Los tres hombres retrocedieron. Desconcertados, no era una revuelta, pero sí una señal. El control del miedo se había roto. Al día siguiente, Clara y Koa caminaron hacia el pueblo, no como fugitivos, no como héroes, sino como testigos de una verdad que ya no se podía esconder. No hubo juicios, ni desagravios públicos, pero Jasper fue llevado a un sanatorio. El alcalde, humillado, se encerró en su casa, y Clara, por fin, pudo caminar por las calles sin sentir cuchillos en la espalda. La gente le ofrecía comida, ropa, disculpas vagas, pero ella no quería nada de eso. Ya no. Y cuando le preguntaron si volvería a abrir su tienda, ella simplemente sonrió y dijo: «Ya tengo un hogar y está más allá de este polvo». La mañana que Clara dejó Dust Hollow por última vez, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si el invierno se negara a irse del todo. No llevaba muchas cosas: una bolsa de cuero con hierbas secas, un cuaderno gastado y la flor azul que había secado entre las páginas. Lo esencial, lo que no pesaba en la espalda, sino en el alma. Koa la esperaba al borde del bosque, con su caballo y una manta sobre los hombros. No dijo nada cuando la vio llegar, pero cuando Clara se acercó, su expresión cambió. No era sorpresa, ni alivio. Era algo más profundo, como si confirmara que lo imposible, la esperanza, aún era posible. Caminaron en silencio hacia las tierras altas, donde los riscos cortaban el cielo como cuchillas antiguas. Allí no había caminos marcados, ni señales humanas, solo el viento, los pájaros y la tierra que aún recordaba nombres olvidados. Durante días, Clara volvió a la vida que había aprendido meses antes: recolectar raíces, hervir agua con resina, envolver el cuerpo con pieles contra el frío. Pero esta vez no era por necesidad, era elección. Había regresado al lugar donde su alma no era juzgada, ni apurada, ni exigida. Una noche, mientras el fuego chispeaba y el río murmuraba en la oscuridad, Clara sacó el cuaderno de su bolsa, escribió palabras sencillas. No un diario, ni un testamento, sino un hilo de pensamientos que había guardado demasiado tiempo. No necesito ser creída por todos, solo por aquellos que conocen el peso de la verdad. Koa miraba desde la sombra. Él no sabía leer las palabras, pero sí comprendía la intención. Cuando Clara cerró el cuaderno, él le tendió una ramita de kubutá, esa flor azul que significaba volver después del dolor. Clara sonrió. Era como si todo el ciclo se hubiera completado. Los días se alargaron con la primavera. Nuevos brotes cubrían los senderos de montaña y los animales regresaban con sus crías. Un zorro dormía cada noche cerca de su cueva. Un halcón anidó en la roca más alta y entre todos ellos, Clara encontró su propio lugar. Una mañana, mientras recogía leña, sintió un mareo repentino. Apoyó la mano en un tronco y respiró hondo. No era enfermedad, era algo más, interno. Un cambio. Koa lo notó, pero no preguntó, solo la observó con más atención. En sus ojos, Clara vio un reflejo nuevo, no preocupación, ni miedo, reconocimiento. Ella no necesitaba confirmaciones médicas, su cuerpo ya le hablaba en un idioma silencioso. Un idioma antiguo, anterior incluso al dolor. Estaba renaciendo, no como madre, ni como esposa, sino como alguien completo por primera vez. Koa construyó una cabaña nueva, más cerca del río. Clara cosió con paciencia unas cortinas de lino rústico que había traído desde el pueblo. No tenían lámparas, pero el fuego bailaba en las paredes con más calidez que cualquier lámpara de gas. No hablaban del futuro, tampoco del pasado. Su vínculo no dependía de palabras. La gente del pueblo empezó a dejar de buscar. Los nombres de Clara y Koa se volvieron susurros que con el tiempo se transformaron en leyenda. Algunos decían que Clara se había unido a una tribu y que juntos sanaban a los viajeros heridos. Otros decían que vivían como fantasmas en las montañas. Pero la verdad era más sencilla y más poderosa. Vivían, cuidaban, escuchaban. Existían más allá del juicio y el tiempo. Y cada noche, cuando el fuego bajaba, Clara se sentaba junto a Koa y ambos miraban el cielo estrellado sin decir una palabra. Porque ya no era necesario. Habían cruzado el dolor, el exilio, el miedo y regresado al otro lado. Habían renacido. El verano llegó sin avisar, cubriendo los riscos con un verde inesperado. Las noches seguían frescas,
pero el aire ya no olía a humo ni a miedo. En la cabaña junto al río, Clara tejía mientras Koa tallaba madera, sin prisa, sin necesidad de llenar el silencio. Una mañana, Clara despertó con un temblor leve en el vientre. No era miedo, era vida. No dijo nada, simplemente caminó hasta el agua. Arrodillada entre piedras tibias, se llevó las manos al abdomen. Cerró los ojos y sonrió. No porque necesitara un hijo, no porque lo hubiese soñado, sino porque su cuerpo, que un día fue condenado, olvidado y golpeado, ahora le hablaba con ternura. Koa. Al verla desde la distancia, no preguntó. Solo se acercó, le dejó una piedra lisa en las manos, símbolo de fuerza y permanencia entre su pueblo, y se sentó a su lado. Como siempre, cuando meses después llegaron caminantes cansados buscando ayuda, Clara los recibió con sopa caliente y manos firmes. Koa les ofreció descanso sin preguntar nombres. Nadie hablaba de Dust Hollow, nadie hablaba del pasado, solo de seguir adelante. Y así, la mujer marcada por la injusticia y el guerrero expulsado por salvar una vida se convirtieron en refugio para otros. No fueron amantes en el sentido habitual, pero sí fueron familia, forjados no por sangre, sino por la fe profunda en que el alma, si se cuida bien, siempre encuentra su camino de regreso. Y en ese rincón olvidado del mundo, entre el murmullo del río y las raíces del pino sagrado, sucedió un milagro que nadie gritó, pero que sanó en silencio.